afectuoso para toda la teleaudiencia de Teledique. Mi nombre es Eusebio Moreno, psicólogo, y hoy estaremos con ustedes hablando temas de interés junto a mis compañeros. Bien, en esta situación que tenemos ahorita desde hace alrededor de 5 meses, es muy normal que algunas personas se sientan un poco preocupadas por todos los cambios que han presentado sus finanzas, su estilo de vida, su movilidad se ha visto limitada. Usted ya no puede salir de la misma manera que antes lo hacía. No es que haya perdido su libertad, sino que por obvias razones es necesario que tengamos cuidado de no aglomerarnos en lugares públicos, por ejemplo. Y pues algunos no tienen empleo, otros no tienen una forma de producción. Otros se han visto obligados a cambiar esa forma de producción para seguir teniendo el sustento de la familia. Bien, hay un dicho, quiero empezar con un dicho que dice: más vale pájaro en mano que 1000 volando. Hay que tenerle cuidado a ese dicho. Hay personas que a veces no se atreven a arriesgar, a hacer algo nuevo por temor a perder lo que ya tienen, lo que ya conquistaron, ¿sí? Y eso puede bloquearnos, puede evitar que nosotros podamos trascender y hacer nuevas conquistas, conseguir nuevas cosas. Hay una zona de confort que nosotros tenemos. Estamos en una zona en donde siempre hemos controlado todo. Tenemos un empleo, una familia, una rutina, unos horarios y siempre hacemos lo mismo y todo está controlado. Pero en el momento que a nuestra vida llega la adversidad o llegan cambios por alguna razón, por alguna circunstancia, nos sentimos llenos de temor, de miedo. Ahora, el miedo puede ser funcional si es moderado, porque el miedo nos puede impulsar a cambiar, a mejorar, a luchar, pero otras veces cuando es excesivo puede generar bloqueo emocional o nos hace huir a veces ante situaciones en las que no hay que huir, sino confrontarlas o enfrentar esas situaciones. Entonces, ahorita hay personas que, como no tienen un empleo y como no pueden salir tanto, se sienten angustiados, se sienten desvalidos, se sienten como si ya todo acabó y tienen una gran incertidumbre de qué irá a pasar después de la pandemia. Lo que va a pasar después, ahorita no es cuestión que debamos estar pensando, sino que vamos a hacer durante la pandemia. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Ya veremos, ya vendrá el momento y sabremos entonces cómo actuar. Entonces les decía que esa zona de confort no nos deja soñar, no nos deja crear, no nos deja producir, no nos deja inventar. Mire, alguien que de pronto ha tenido un empleo siempre y le dice: pero vea, venda mangos, y el primer día compra 200 de mango y empieza a vender en la esquina de su casa, pero como ese día solo vendió 20 mangos, al siguiente día 30, después solo 10 y a los 4 días se le dañaron 100 mangos. ¿Sabe qué hacen algunos? Tiran el negocio del mango. Y no es lícito, no está bien, porque es que nadie en la cuadra o en el barrio, en el sector, todos no están enterados de que usted vende mango ahí. Pero quizás después de 8 o 10 días, aunque usted perdió, porque eso es una pérdida aparentemente, 100 mangos dañados, una baja venta, etc. Pero después no venderá solo un 100, sino 2 y 300 porque se acreditó el negocio. Entonces a veces nos da temor que, porque en un principio las cosas no funcionan tal cual como imaginábamos, ya nos arrepentimos, retrocedemos y volvemos a esa zona de confort. Es como aquel anécdota de una persona que estuvo presa durante muchos años y el día que le dijeron que saliera no sabía qué hacer con su vida en medio de la libertad. Tan hermosa que es la libertad, se había habituado tanto a estar encerrado que no quiso salir de la prisión. Yo no sé si eso es ficción o realidad, pero eso lo escuché en la televisión, que esa persona prefirió que lo volvieran otra vez a la celda, es decir, a su zona de confort, en donde ya conocía cómo era un día en una celda, frío, oscuro y silencioso. Pero le dio temor ver un mundo que no entendía, que no conocía ya, porque habían pasado años en la prisión. Eso nos pasa muchas veces. Entonces, no es bueno tener excesiva certidumbre. La certidumbre es buena, controlar es bueno, ser prudente es bueno, organizarnos es bueno, planear, planificar está muy bien, monitorear lo que hacemos está perfectamente bien, pero excesivo monitoreo, excesiva certidumbre para poder iniciar algo, si no tenemos un absoluto control de algo, no nos atrevemos a iniciar algo o a transformar o a cambiar algo, eso nos trae más mal que bien. Entonces, entrar en pánico es algo que nos complica. El miedo es necesario, como les decía, para huir, si toca, para luchar, si es lo que conviene, o para ser creativos, para imaginar salidas posibles. Pero el pánico lo que nos hace es que nos inmoviliza, nos coarta, nos hace débil, no nos deja progresar. Es bueno tener sueños y claro, como dicen unos cantantes de música merengue, dicen, claro, es bueno soñar, pero es más importante hacer también. Es importante eso. No temas a perder lo que ya adquiriste. Ten retos,
proponte nuevos objetivos. Hay una película del ratoncito duro de cazar, en donde esas personas, un ratoncito les estaba destruyendo una mansión que habían heredado y estaban llenos de temor, pero finalmente que el ratoncito destruyó la mansión, se dieron cuenta que fue una forma de crear una nueva empresa, una industria del queso, y el ratoncito fue la clave para eso. Hay muchas crisis que se convierten en oportunidades. Un abrazo muy fuerte y bendiciones para todos. Buenos días, chicos y chicas y padres de familia de toda la comunidad de Arjona. Bienvenidos a este nuevo video de Psicoparche. Soy Darnelis Guzmán y en esta sección les hablaré sobre aquellas cosas que debemos esperar mientras esperamos. Mientras esperamos, pues, que todo esto del tema del aislamiento obligatorio termine. La pandemia nos encontró realmente sin un plan de contingencia y su incierta duración nos deja avanzar. ¿Cómo lidiar entonces con lo imprevisto? ¿Cómo volverlo a nuestro favor? Pareciera que ninguna decisión que hayamos tomado hasta el momento en nuestras relaciones personales, en los negocios y con respecto a nuestra salud sobrevivirá completamente intacta. Entonces, cabe preguntarse, ¿utilizaremos esta crisis para expandir lo positivo dentro de nosotros? ¿Qué narrativas podemos imaginar para generar una nueva realidad? ¿Qué comportamientos necesitaremos cambiar ante esta tremenda incertidumbre? Nos vemos comprometidos a fortalecer nuestra voluntad. Los seres humanos necesitamos proyectar una posibilidad futura. Y es por eso que la generación de escenarios puede ayudar a anticipar los cambios, proporcionándonos previsión sobre lo que planeamos. Por eso nosotros en equipo hemos decidido hablarles acerca de qué esperar después de la pandemia. Pues realmente no tenemos una certeza de lo que va a suceder. Utilizar estos tiempos para pensar estrategias combinando la intuición con datos de la realidad que se irá construyendo favorecerá la disminución de la angustia ligada al miedo y a la falta de certezas. En los capítulos anteriores de Psicoparche hemos hablado bastante sobre el miedo y sobre la ansiedad. Y vale recordar que es algo que podríamos esperar en las circunstancias en las que nos encontramos. En otras ocasiones son nuestros propios síntomas corporales, como sentir taquicardias, presión en el pecho, dificultad para respirar, etc., los que nos asustan y en consecuencia tenemos mayores niveles de ansiedad. Puede ser que en las madrugadas y con el silencio de la noche prestemos mayor atención a nuestros síntomas corporales y también son momentos de mayor introspección en los que les damos más vueltas a nuestras preocupaciones. Es normal que sintamos temores ante la situación que estamos viviendo actualmente. Para muchos ha tenido que ser duro el cambio. En la medida que va pasando el tiempo, en medio de esta crisis de salud pública y económica por la pandemia y la cuarentena, la angustia y la desesperación se van apoderando de aquellos a quienes les cuesta soltar. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que hay que soltar? En términos generales, la propuesta consiste en soltar el pasado para poder vivir en el presente, preparando pues el futuro. Buda decía que el mundo está lleno de sufrimiento. La raíz del sufrimiento es el apego. Por lo tanto, la supresión del sufrimiento está en la eliminación del apego. Al meditar estas palabras podemos concluir que nos hemos llenado de falsas expectativas asociadas a lo que creo que es la felicidad y por lo tanto he construido un panorama de falsas ilusiones para respaldar mi propio mapa de creencias y para aferrarme a él y percibir el entorno según las indicaciones de dicho mapa. Por todo ello, ahora entiendo por qué los índices de ansiedad y estrés y depresión se han disparado precisamente porque el encierro sumado a esta mente sin control van creando pensamientos catastróficos donde solo existen futuros apocalípticos signados por la muerte, la desesperación y la desesperanza.
Si lo miro a un nivel mundial, me pregunto, ¿es factible ser y estar feliz en medio de las malas noticias que hablan de muerte, quiebras económicas y escasez de recursos y empleo? Más que aún cuando la convivencia y el encierro han incrementado las crisis familiares y principalmente de pareja, sin mencionar la violencia contra las mujeres y los niños. Yo creo que sí es posible construir una propuesta de felicidad a partir de una actitud proactiva, inspirada en la esperanza. Estoy convencida de que nada es imposible para el ser humano, que se atreve pues a salir adelante, motivado por la certeza, movido por la confianza en sus propias capacidades. De esta salimos. Si en el presente logramos un cambio dentro de nosotros mismos, iluminados por un proyecto de vida cargado de sentido, vivir aquí y ahora es permitir que los eventos sucedan porque tienen que suceder y observar desde un silencio reflexivo, sin resistencia y sin forzar nada, ni tratar de controlar lo que es incontrolable. En este punto, el secreto está en renunciar a lo pasado y abrirse a lo porvenir sin miedo que paralicen la marcha hacia el futuro. Es el tiempo de desapego. Ya no es momento de aferrarse a lo perdido. Es ahora cuando se presenta la oportunidad para soltar y de esta forma liberarnos y volar sin ningún tipo de carga. Anthony de Melo decía con frecuencia que la felicidad y la desdicha dependen de cómo afrontemos los acontecimientos, no de la naturaleza de los acontecimientos en sí. Por lo tanto, el desapego se produce cuando soy capaz de despedirme del pasado con amor y aceptación, porque si logro esto, permito la llegada de nuevas experiencias para seguir creciendo como persona. Sé que en lo profundo de mi interior espiritual habita la perfección, y en ti también, pues que nos permite sanar de todo miedo, angustia, pesar o dolor. Las cosas pasan como tienen que pasar para nuestro aprendizaje y crecimiento personal. Al final, pues podemos confirmar en estos momentos de cambio universal que el dolor existe y que el sufrimiento es nuestra creación mental y que este descubrimiento trae maravillosas recompensas, la paz interior, la serenidad y la capacidad incondicional para dar y recibir amor. Muy buenos días, queridos televidentes de nuestro programa, su programa favorito, Psicoparche. Hoy estamos nuevamente aquí compartiendo con ustedes temas de gran interés. En este momento vamos a estar hablando acerca de un interrogante que muchos se hacen y es ¿cómo será la vida después de la pandemia? Muchos se preguntan y esta pregunta les trae temor, a otros les trae grandes expectativas. Entonces vamos a tratar de ubicarnos un poquito en el contexto futuro. La vida en todo el mundo ha dado un giro muy drástico. Gran parte de la población se encuentra en cuarentena o aislamiento obligatorio. No se sabe cuánto durará esta crisis ni cómo se saldrá de ella. Muchas de las cosas que eran normales hasta hace meses o semanas atrás probablemente ya no lo vuelvan a hacer. No es fácil hacer cálculos de cómo será la vida después de la pandemia. Esto no es fácil, televidente, decir, ni nosotros pretendemos en este momento decir la vida va a ser de esta forma o de esta otra manera. Simplemente queremos hacer un acercamiento de proyección y motivarlos a que debemos avanzar. Entonces, como les decía, que no es fácil hacer estos cálculos porque el COVID nos ha obligado a estar en un distanciamiento social. Hemos pasado por muchos cambios y transformaciones. Algunos serán pasajeros, otros permanecerán, ya que han impactado nuestras vidas de manera positiva. También debemos reconocer que quedarán temores y prevenciones frente a la socialización con otros al enfrentarnos nuevamente a la vida normal.
Es por esto que desde este programa de Psicoparche queremos, como les he dicho desde el principio, se los quiero ratificar, queremos proyectarnos un poco mirando qué cosas serán necesarias tenerlas en cuenta para avanzar en un futuro posterior al COVID-19 y continuar, seguir adelante con nuestros proyectos de vida. Pues esta pandemia, si bien ha dejado rastros negativos, también nos ha brindado la oportunidad de ver otras formas de alcanzar nuestras metas, reinventarnos, adoptar cambios necesarios que nos impulsan a no quedarnos quietos, a no detenernos. El reto es entonces optimizar aún más el tiempo, habilidades, talentos desarrollados durante la cuarentena. Por ejemplo, en educación vemos que se nos ha impuesto un reto y es de desarrollar la educación en línea o virtual, que si bien no al 100%, por lo menos adoptar elementos o herramientas digitales. Y este reto no solo nos involucra a nosotros como docentes, sino a los estudiantes, quienes están aprendiendo y adaptándose a esta nueva educación. Y este reto también es para los padres, quienes deben entrar a conocer ciertas herramientas para apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijos. Otro ejemplo lo tenemos es en nuestra vida cotidiana o personal. Por ejemplo, en cuanto a la realización de diligencias, se nos ha dado actualmente la oportunidad de realizarlas vía virtual o en línea. Este es otro cambio que se nos ha impuesto y muy probablemente esto continuará después de la pandemia. También cuando agendamos citas, también la teleconsulta, el pago de facturas, el trabajo en casa. Son nuevos cambios que se nos ha impuesto y muy probablemente continuarán. Así que como estamos hablando de cómo será la vida después de la pandemia, yo quisiera continuar enfocándome en 3 áreas principales de nuestra vida. En el área familiar, en el área social y en el área de proyección económica, que son fundamentales en el desarrollo de nuestro proyecto de vida. En el área familiar, se puede decir que la pandemia nos ha permitido estar más tiempo en familia, por lo cual una vez pase esta pandemia, es importante seguir fortaleciendo el diálogo, el compartir, el recrearse en casa. Esto, entre otras cosas, ha permitido el reconocimiento del otro, el establecimiento y fortalecimiento de normas, el desarrollo del trabajo colaborativo. Esto ha marcado una pauta importante en el fortalecimiento de los lazos familiares. En cuanto al área de proyección económica, muchos tuvieron la oportunidad de potencializar talentos o habilidades con las que iniciaron emprendimiento, como es el de la culinaria, por ejemplo. Estas habilidades deberán seguir fortaleciéndose, haciendo proyecciones como la creación o fortalecimiento de microempresas. Otros exploraron nuevas formas de vender, ingeniándosela en ventas en línea y por lo tanto el fortalecimiento de compras a domicilio. Estas son acciones que quedarán también después de la pandemia y que nos retan a ingeniarnos, a diseñar nuevas estrategias, nuevas herramientas que fortalezcan quienes se manejan en esta parte de negocios, que fortalezcan nuestros negocios y también a quienes ofrecen servicios. Esto nos está impulsando a que debemos crear, diseñar estrategias nuevas que logren impactar y facilitar y logren proyectar y llegar a más personas. Un elemento importante de resaltar es el hecho de que muchos aprendieron en este tiempo a priorizar las compras, lo que realmente necesitamos en casa. Fíjense, parece algo, televidentes, insignificante, pero a veces nosotros comprábamos cosas sin definir si realmente era una prioridad en nuestras vidas. Esta pandemia nos ha ayudado a identificar prioridades de compra en nuestras vidas.
En lo relacionado a lo social, si bien va a seguir o va a existir cierto temor o cierta desconfianza en el acercamiento de unos a otros y por ende más cuidado personal, esto no va a hacer que desaparezca el deseo que hay en cada persona, en la parte humana que hace parte del ser humano, el deseo de estrechar la mano del otro, aún hasta de abrazarlo, aún hasta de darle un beso. Por lo tanto, debemos buscar los medios para fortalecer el acercamiento y las relaciones sociales, visitándolas. Y las relaciones sociales. Debemos visitar espacios donde podamos compartir con nuestras amistades, donde podamos recrearnos, donde podamos generar momentos de esparcimiento, de diversión y seguir cultivando la comunicación. Como les decía, debemos generar momentos de esparcimiento y diversión y seguir cultivando la comunicación por vía virtual también es importante. Las redes sociales nos han ayudado mucho en este momento y es importante seguir nosotros por este medio de las redes sociales, seguir comunicándonos, seguir nosotros poder transmitir nuestros sentimientos a las otras personas, a nuestras amistades, a quienes están distantes. Estas redes sociales nos brindan la oportunidad de tener una comunicación inmediata a pesar de la distancia o en medio de la distancia. Esto es a grandes rasgos lo que nosotros, la sociedad en general, no solamente nosotros desde Psicoparche, esperamos y estamos proyectando que será en un futuro no muy lejano. Es por esto que nuevamente los motivamos a creer y a luchar por nuestras metas y propósitos. Las crisis y dificultades nos ayudan a crecer y a avanzar. Así que yo los invito a tener ánimo y a confiar que vendrán mejores cosas, vendrán mejores tiempos, que no podemos detenernos. Tenemos que diseñar, como les decía, una oportunidad, diseñar nuevas cosas, aprovechar nuevas oportunidades y crecer cada día en todo. Recuerden, en lo familiar seguimos fortaleciendo y cultivando lazos familiares. En lo social seguimos cultivando esas relaciones, esas amistades, ese afecto por las personas que nos rodean. Y en lo económico debemos seguir luchando y avanzar. No nos podemos quedar quietos. Debemos seguir luchando. Entonces espero que este hayan sido unos títulos, hayan sido palabras de aliento, de ánimo para cada uno de ustedes. Espero que les haya servido de mucho y nos vemos pronto en un nuevo episodio de nuestro programa Psicoparche.